en estas verdades que son tan importantes. Muy bien, Mateo capítulo número 8. Y vamos a leer solamente el verso 9. En esta porción vamos a entrar a un tema titulado La fe como un asunto natural. Y el verso de Mateo 8:9 dice así: porque también yo soy hombre bajo de potestad, y tengo bajo de mí soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Eso dijo un soldado romano. Pueden sentarse, por favor, mis hermanos. Yo creo que en esa parte que mencionaba mi esposa, de que lo que nosotros hagamos, que lo hagamos en fe y no en la carne, es muy importante. Porque la fe, aunque es un asunto muy natural, sin embargo, tiene algunos aspectos que tenemos que cuidar. Y por ello es que estamos tocando este pasaje. Yo sé que cuando usted lea este pasaje en su tiempo libre, para entender bien el contexto, se va a dar cuenta que Jesús, cuando oyó la petición del soldado romano, él dijo: yo voy a tu casa y voy a sanar a tu siervo. Y el soldado dijo: no, Señor, no quiero que vayas, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se admiró de la fe de aquel soldado romano, así que dijo: que tu siervo sea sano. El hombre volvió a su casa, preguntó cómo estaba el siervo, y entonces le dijeron: está sano. Preguntó a qué horas fue la sanidad, y le dijeron la hora, y él dijo: fue en el momento en que Jesús dio la palabra. Porque la palabra de fe tiene que ser palabra de autoridad. Y Jesús supo usar la palabra de autoridad, porque la fe tiene que ir más allá de lo natural. Para que tenga efecto en sí, la fe tiene que estar definidamente relacionada con lo que uno tiene de parte de Dios y con lo que uno puede ver en la necesidad alrededor. Puede ser con uno mismo o puede ser con alguien más. En sí, la fe natural se fundamenta en lo que cada persona vive en su desarrollo normal. Todos hemos crecido de alguna forma y hemos tenido en la vida una fe muy natural. Sabíamos que nos enseñaban a asearnos, porque vivir aseados, nos decían, nos va a aumentar los días o los años en la vida. Y nos enseñaron a asearnos, nos enseñaron que la educación nos iba a servir para toda la vida y que podíamos tener un mejor futuro. Así que nos dimos también en obediencia a lo que nos enseñaron, creyendo que eso era así. El maestro nos daba la clase, la recibíamos y creíamos que lo que ellos nos compartían de los libros de historia, de los libros de ciencias naturales, de cualquier otra materia escolar, nosotros sabíamos que recibíamos una información verdadera, fidedigna. Así que la fe natural iba dependiendo del trasfondo ambiental y cultural que nos rodeaba, porque cada persona vive así, y ese entorno es lo que hasta el día de hoy tenemos, y seguiríamos compartiendo lo mismo por toda la vida a los que nos escuchan o quienes dependan de nosotros. Yo les digo, vivir una fe natural es positivo, porque hace que las personas dependan
de ciertas creencias, y también cuando aquella fe natural se torna tras ciertas supersticiones, también la gente vive por eso. Y yo sé que nosotros quizá nos reímos de algunas creencias de la gente, pero hay gente que lo cree al pie de la letra. Y por esa razón es de que viven de esa manera. Podríamos poner ejemplos de la manera de vestirse, de los colores, de las comidas, de ciertos aspectos que en alguna forma influencia la vida natural de las personas. Así que yo creo que la fe natural es parte de una forma de vivir y de una manera de depender de mejores decisiones en la vida. Y yo creo también que las personas que viven bajo cierto dominio del miedo y de la inseguridad es porque también su fe natural en cierta forma está limitada. En alguna manera han también dejado de crecer porque no han conocido otras cosas, no se han informado, no han preguntado y no han sido enseñados de una manera positiva. Por eso la lógica de la fe natural humana está en el significado de la percepción razonable que establece la manera de pensar y de creer de cada individuo. Así es, cada uno de nosotros ha sido enseñado, y conforme es enseñado, entonces recibe una influencia de fe. El término transliterado logismos, que es del griego, significa razonamiento o pensamiento. Cuando nosotros decimos es lógico o es la lógica, estamos utilizando ese término griego que significa razonamiento o pensamiento. En otras palabras, vemos algo como lo que ya hemos razonado, ya lo hemos meditado, ya lo hemos pensado y sabemos que así es como funciona. Usted sabe que cuando aprendimos a manejar bicicleta, íbamos a desplazarnos por la calle o tal vez por la carretera en dos llantas e íbamos a mantener el equilibrio. Pero pensábamos, me da miedo, me puedo caer, y qué tal si no tengo las suficientes fuerzas, etcétera. Pero nada de eso nos detenía. Afrontamos el reto, nos subimos a la bicicleta, aunque tuvimos algunos raspones, aprendimos a manejar bicicleta, ¿verdad? La natación igual, aprendimos quizá a nadar, pero teníamos miedo. El agua no es el ambiente nuestro, así que darnos un chapuzón significaba quizá tener miedo que nos íbamos a ahogar. Pero alguien nos animó, alguien nos dijo, no, aprende a flotar, aprende a usar tus manos, usa tus pies, no va a pasar nada. Entonces razonamos, pensamos, practicamos y obviamente aquí estamos, no nos ahogamos, ¿verdad? Ahora, si no nos gusta el agua, ni aún para bañarnos, pues de alguna forma hay algunos que le tienen miedo al agua todavía. Amén. Pero cada persona entonces tiene su manera de pensar y de actuar y es impulsado por ciertos patrones establecidos en su entorno. ¿Cuántas cosas no se dicen de algunas situaciones que nosotros no hemos experimentado? Cuando vivíamos en el sur nos hablaban del norte y no sabíamos cómo era el norte. Ahora que estamos en el norte, quisiéramos volver al sur.
porque ya conocemos el ambiente en aquel lugar. Aquí nos tenemos que adaptar y tenemos que informarnos para tener un cambio de razonamiento y de pensamiento, para vivir por esa lógica de la cual les estoy hablando. La fe, entonces, en el sentido natural puede ser negativa, como también puede ser positiva. Ahí es donde aplicamos las palabras el pesimismo y el optimismo. El pesimismo da lugar al temor y a la inseguridad. La fe que es positiva promueve el mejor pensamiento de vida con también buenos augurios y con altruismo. Es decir, cuando nosotros tenemos la tendencia de confesar y buscar el bien de los demás. Amén. Y yo creo que nosotros sabemos que nos ha afectado en la vida algunos aspectos de fe negativa. Quizá si hubiera estado en el lugar donde nació y creció y no se hubiera movido hacia estos lugares donde ahora vive, no hubiera aprendido a manejar un vehículo, no hubiera tenido la oportunidad de aprender ya el idioma de este país. Quizá no se hubiera atrevido a trabajar como aquí se ha atrevido a trabajar. Allá en el entorno cultural habían algunas costumbres y todavía se da en países latinoamericanos esas costumbres. Las mujeres, por ejemplo, tienen ciertas limitaciones porque los varones tienen esas tendencias de mantener la cultura conforme ellos aprendieron. Y venir a un lugar como estos donde hay retos, porque quizá ya estábamos tan acostumbrados a hacer algo de la misma manera por muchos años, pero al estar aquí ya no es igual. Si usted está lejos, por ejemplo, de otros amigos y no tiene la oportunidad de esa amistad que les puede ayudar en algo, tiene que aprender a manejar, tiene que aprender a hablar por teléfono en otro idioma, tiene que tratar de tener también algo con lo cual usted pueda desarrollar sus conocimientos. Y posiblemente esto es lo que hace falta para que sea más próspero o próspera, y que también eso le hace falta para que tenga mejores oportunidades en la vida. Así que la fe negativa es mejor desecharla. Es realmente el pesimismo absurdo de el no puedo lo que a veces nos detiene. Seamos hombres o seamos mujeres, tenemos que hacer a un lado esas cosas. Y cada uno de nosotros tiene su manera de pensar. Y debemos respetar la manera de pensar de aquel que está a nuestro lado. Y tenemos que entrar en discusión. Lo dice una persona que también venía en esos ambientes, en donde definitivamente había un machismo, un dominio, una manera de manejar y controlar las cosas, y en ese caso de una pareja, de alguien que está casado, pues limitaba al cónyuge, limitaba a la persona que tenía al lado. Quizá con el potencial que esa misma persona tiene, nosotros no hemos logrado descubrir que podríamos ser mejores. Acuérdese que la Biblia dice, 2 son mejor que 1. Y a veces cuando el hombre quiere tomar las riendas del hogar, de la educación de los hijos, de
manejar la economía de la casa y limitar a la esposa quizá a solo ciertos quehaceres, y la esposa muy conforme con eso dice, no, está bien lo que tú digas. Y hermanos amados, podría entonces de alguna forma restarle a lo que podría lograrse si ambos están en un acuerdo para lograr mejores resultados en el matrimonio, en el hogar, en la familia. Por lo tanto, tomemos esto de una manera positiva, porque en esto también se aplica la fe. Porque por el lado positivo, como les decía, la fe promueve el mejor pensamiento para una mejor calidad de vida. Amén. Ese pensamiento de considerar que podemos ayudar a otros. Yo creo que en nuestros países nos perdimos de muchas oportunidades, quizá por el medio ambiente. Por ejemplo, el ser hospedadores no se da en muchos países de Latinoamérica. ¿Sabe por qué? Porque en una casa viven a veces 2 o 3 parejas, desde los padres hasta a veces el hijo que se casó y la hija que también se casó. En un cuarto ellos tienen prácticamente toda su vida y el resto de la casa lo comparten. Y muchas veces no pueden hospedar a ningún otro pariente o familiar porque están limitados en el espacio. Eso puede ser, pero también es muchas veces la mentalidad de que si alguien viene tengo que tener el cuarto listo, tengo que limpiar, tengo que darles de comer, tengo que tenerlos aquí 3, 4 días. No, si yo me aguanto con los que tengo, con los que vengan y se agreguen, a saber si voy a aguantar. Pensamientos como estos, hermanos, sí existen y afectan realmente la vida de algunas personas en nuestros entornos, por la cultura, por la economía, por las costumbres, por lo que sea. Aquí tenemos la oportunidad de cambios. Aquí tenemos la oportunidad de aprender que podemos lograr cosas mayores, porque nuestro pensamiento ha despertado, ha tenido un mejor impulso. Porque sabemos que sí se puede. ¿Cuántos dicen amén? Sí se puede. Por eso estoy en este punto que es muy importante. Porque la fe como un asunto natural también es una forma de vida simple, común y normal en cualquier ser humano. La fe natural se da de una manera normal. Amén. Quiero poner ese ejemplo, aunque alguna vez quizá lo di, pero es el que me ha servido para entenderlo mejor. Un lugar que nunca hemos conocido, este es un pensamiento muy normal, pero ya hemos visto que ese lugar es precioso, que nos gustaría ir a visitarlo, que estaríamos encantados de estar en ese ambiente. Quizá vemos edificios, quizá vemos torres, lugares recreacionales, quizá hemos visto lugares donde las parejas siempre van a visitar en luna de miel o quizá en algún aniversario de bodas. Y ahí estamos ilusionados, quizá algún día mi cielito me lleve. Tal vez algún día, pero empezamos a averiguar. Tal vez un viaje en un crucero, tal vez un vuelo al extranjero, si ya tenemos las facilidades de viajar y visitar un lugar en Europa, tal vez Alaska, quizá inclusive Canadá, esos lugares tal vez en, ¿cómo se llama? El Caribe, ¿verdad?
¿Cuántas islas no hay en el Caribe, hermanos? Pero usted dice, sale a tal precio. Hay ocasiones donde salen baratos los vuelos. Hay ocasiones donde hay ofertas. ¿Por qué no, mi cielito y yo vamos a ese lugar? Así, de esa manera, usted lo piensa, usted lo está imaginando. Si no tiene esas posibilidades, hay otras maneras también de pensar para lograr cumplir un sueño. En inglés le llaman the bucket list, lo que significa una lista en mi canasto, ¿verdad? ¿Cuántas listas no podrá tener usted? Ay, ese es el lugar que yo siempre he soñado visitar. Por decir algún lugar. Oh, ese es el reloj que siempre me he querido comprar. O cualquier otra cosa más que usted pueda tener en lista. Pero vamos al hecho de que hay esa clase de pensamientos. Y es positivo. Porque dentro de la fe natural usted considera que puede lograr algunas cosas. Quizá decir, voy a mejorar mi casa, voy a mejorar el apartamento, voy a hacer algo más para que esto se vea bonito, voy a ampliar mi cocina, etcétera. ¿Cuántas cosas pudiera yo mencionar? ¿De acuerdo, mis hermanos? ¿Amén? Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, aunque hemos considerado esas cosas, no decidimos, no tomamos en sí el tiempo necesario para poner prioridad en algunas de estas cosas. Yo no vengo a hablarle aquí nada más de lo material, ¿verdad? Y de lo que pudiera ser entretenimiento. Pudiéramos hablar de una vida espiritual también en mejores condiciones, en mejor calidad, con mayor acercamiento al Señor. Lo que pasa que dominan muchas veces, hermanos amados, las actitudes de indiferencia, las actitudes de pesimismo, y no crecemos. La Biblia es un libro abierto, sin embargo, todavía permanece cerrado para algunos. Y no se trata de ponernos, tengo que leer 5 salmos a la semana y no hay manera que lea uno. No se trata tampoco así mecánicamente de querer hacer algo. Tengo que orar 15 minutos y usted se pone de rodillas y no aguanta ni 5. Tiene que ser todo por la fe natural de decisión. ¿Me explico? De determinación y de perseverancia y disciplina. Por esas razones que estoy en este plano. Muchas veces nosotros no ponemos las condiciones en esa fe natural para que se muevan las cosas. Si usted no mueve algo, las otras cosas no se mueven. Usted tiene que tomar el primer paso. Dando el primer paso, se dará cuenta que puede lograr más y más y más cada vez. Amén. Quienes no miran la vida, hermanos, con entusiasmo en esto que estoy hablando y que me siento a gusto en compartirles, se van a someter al miedo al futuro. Ya estoy viejo. No puedo porque eso hubiera sido cuando estaba bien sano. Ahora ya tengo muchos achaques. Y así podríamos continuar. Estoy muy gordo. Es que como no soy alto. Es que como mi pareja no me ayuda. Hermanos, sin poner un tope en eso, nosotros podríamos encontrar muchas excusas.
Y yo quiero decirles, ciertamente, no todo lo que le rodea al ser humano califica para dar confianza y seguridad. Pero es ahí donde entra el reto de la fe natural. Porque nosotros nos tenemos que armar de valor. Y nos tenemos que armar en nuestro pensamiento de la decisión de querer lograr algo en la vida. Es de tendencia a nivel latinoamericano cuando una viejita de 98 años se graduó al fin de la universidad. Imagínense. 98 años y se llegó a graduar de la universidad. No fue de un año al otro que sucedió eso. Le llevó años. Y ella no se puso a pensar en su edad, en sus limitaciones como mujer, en sus responsabilidades como abuelita o tal vez hasta bisabuelita. Ella prosiguió en su empeño, decidida a tener un diploma universitario. Tal vez yo no le vaya a servir, pero ella quedó satisfecha de un logro que quiso tener en la vida, y así fue. ¿Cuántos dicen amén? Como aquellos hermanos, un expresidente del país, en donde vivimos, acaso ya entrado en años y sabiendo que ya habían muchas enfermedades en su cuerpo, decidió todavía hacer el último salto en paracaídas y lo logró. Aunque tal vez los hijos le dijeron: papá, no es posible, tu edad, estás enfermo. ¿Y qué tal si falla algo? ¿Y qué tal si pasa esto y lo otro? No, quiero lograr mi último salto en paracaídas. Y lo logró. Para poner un ejemplo, hermanos, algo nos puede motivar en la vida para que lo tengamos en nuestra lista y nos propongamos lograrlo. Amén. Por eso le estoy diciendo, ciertamente hay ciertas circunstancias que no nos hacen capaces, humanamente hablando. Pero si nos proponemos lograrlo, lo podemos lograr. Y Dios nos ayuda en ese sentido, hermanos. También tengo este otro aspecto que usted tiene que tomar en cuenta, porque se necesita ver más allá del tiempo y las circunstancias de una forma favorable para lograr lo que queremos. ¿Acaso no es eso fe? Fe es la sustancia de las cosas que no se ven. Más allá del tiempo, usted las puede ver. Más allá de las circunstancias, usted puede pensar que puede alcanzar el favor de Dios en lo que se ha propuesto. Amén. Cada individuo puede tener un ánimo positivo de fe. Cada uno de los que estamos aquí puede tener fe suficiente para querer lograr algunas cosas en la vida. Si usted se lo propone, mi querido hermano, mi querida hermana, usted lo puede lograr. Quizá ahorita me oye y dice: lo que quiero me llevaría, y empieza a hacer números. Ahí empieza a usar las matemáticas, pero negativamente. Acuérdese que la Biblia dice: Él aumenta las fuerzas o multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Pero si usted
usa su fe negativamente, las matemáticas le van a salir bien, porque no fallan. Pero en Dios las matemáticas son diferentes. El débil puede llegar a ser fuerte, según la matemática de Dios. El pobre puede llegar a ser rico, según la matemática de Dios. Y nosotros tenemos que tomar en fe lo que Dios pone en nuestros corazones. Por tal motivo, la fe natural está fundamentada en lo que se puede desear, soñar, ver y palpar. Eso es la fe natural. No se me olvida aquel programa que por las noches, a veces viajando por más de 1 hora de la iglesia a mi casa en el estado de California, oía un programa, y cuando ese programa iniciaba, daba todos los días en el inicio un pensamiento en repetidas ocasiones sobre la fe. Si lo puedes creer, lo puedes soñar. Y si lo puedes soñar, lo puedes alcanzar. Y eso repetidamente lo decía el pastor, que era el que manejaba ese programa. Yo creo que miles fueron bendecidos como yo a través de ese pensamiento. Si lo puedes creer, lo puedes soñar. Y si lo puedes soñar, lo puedes alcanzar. Amén. Ahora, de acuerdo al texto bíblico del inicio del tema, usted sabe que la fe del centurión romano asombró a Jesús. Porque él creía. No había andado con Jesús. No le había oído predicar. Usted sí ha andado con Jesús y ha oído las predicaciones. ¿Asombró a Jesús la fe del centurión? ¿Asombrará su fe al Señor Jesús? Porque se supone que estamos en mejores condiciones que Él. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 8, del verso 10 en adelante? Dice, y oyendo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado fe tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Amén. Amén. Mire, qué texto, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, con esto? Es que el Señor fue más allá de lo que ahí se había vivido, de lo que los mismos discípulos observaron. Señor, ese centurión te creyó. No es que menospreciara el centurión a que Jesús llegara a su casa, no. Era tanta su fe que dijo, no hay necesidad que yo te quite tanto tiempo, Señor. Tiempo para ir y tiempo para regresar. Mejor di la palabra y mi siervo sanará. Amén. ¿En qué estaba fundando el centurión su fe? En la palabra. Díganlo todos. En la palabra. La palabra de Jesús es palabra de autoridad. Amén. Y Él ya lo dijo, usted solo tiene que creerlo. Todo lo que orando pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Le dijo a sus discípulos. ¿Lo cree usted? Obviamente no siempre va a suceder, y no porque la fe no funcione o porque el Señor no quiera. Porque el Señor sabe qué es lo que nos conviene. ¿Sabe cuál es el problema de nuestra fe relacionada con nuestras oraciones?
que siempre pedimos lo que nos conviene y no pedimos conforme a la voluntad del Señor. Si usted quiere un mejor vehículo y que sea del año 2022, aunque no ha llegado todavía el 22, pero ya están a la venta, puede conseguir el catálogo. No vendo vehículos, pero usted sabe que todo es posible en este mundo de comercio. Amén. El Señor no se lo va a dar, porque el Señor no está para satisfacer nuestros caprichos. ¿De qué nos sirve tener el carro del año si vamos a seguir siendo iguales en la relación que Él quiere que tengamos con Él? Él quiere que mejoremos primero nuestra relación espiritual, porque Él sabe que ahí está la mejor riqueza. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros llegamos a entender eso, entonces decimos, ¿verdad? Machete, estate en tu vaina. Nos calmamos, porque entonces vamos a decir, Señor, ¿qué es lo que tengo que pedir entonces? Jesús lo dijo, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y sus intereses. Cuando ponemos nuestros intereses primero, el reino de Dios está muy lejano. Y Dios no puede trabajar así en nuestros corazones. Y la fe, hermanos amados, tiene que estar positivamente en el lugar correcto. Por eso creo yo que la exhortación que hemos recibido en esta mañana y que continuamos recibiendo es importante, hermanos. Tenemos que crecer en nuestra vida espiritual para que entonces saquemos a relucir una fe conforme a la voluntad de Dios. Por eso asombra lo de este centurión romano y lo que Jesús dijo: no he hallado fe ni en Israel, porque este romano ni conoce las leyes, ni sabe de las prácticas religiosas de los israelitas, pero ha oído de mí y ahora me ha dicho que dé una palabra de fe para que su siervo sane. Lo ha creído, ha vuelto a su casa y él va a encontrar a su siervo sano. El centurión ya no volvió a ver a Jesús, pero se quedó con aquello que era mucho más valioso, porque él entendía el poder de la autoridad que tiene la palabra. Amén. Y cuando nosotros ponemos fe en la autoridad de la palabra, vamos a tener resultados positivos. Y nuestra fe natural se convertirá en una fe espiritual. Amén. Le digo una cosa: vivir solo de la fe natural, como muchos otros, nos va a mantener en la carne. Y es que esto es relativo, hermanos. Mire, yo tengo mucho que decirles. Realmente, cuando nosotros estemos delante del Señor y nos juzguen, porque nos van a juzgar en el tribunal de Cristo, de acuerdo a nuestras obras, no para condenación, sino para galardonamiento. Nos van a premiar de acuerdo a nuestra fe. ¿Y sabe qué? Es que no es malo que usted quiera tener una mejor calidad de vida. No es malo. Pero para ello hay que esforzarse, estudiar, trabajar. ¿Sí o no? Pero si usted quiere tener una mejor calidad de vida espiritual, también hay requisitos. Y si usted se da a esos requisitos, va a tener los resultados de acuerdo al reino de Dios. Cuando nos juzgue el Señor,
Así como en las leyes naturales hay agravantes y hay atenuantes. Amén. No es malo si usted ha hecho algo en menor escala. De cualquier manera va a ser premiado. Amén. Pero los agravantes en sí sería que pudiendo haber escogido algo mejor, escogimos algo menor. Esos serían los agravantes, y por lo mismo el Señor nos dará conforme merecemos. Ahí no hay injusticia. En vez de escoger el mejor de los elementos para poder usar nuestra fe, vamos a usar los más naturales que están a nuestro alcance. Y ahí también nos restaríamos nosotros mismos en la medida de nuestra fe. Y yo creo que el Señor quiere que nosotros siempre escojamos lo mejor. ¿Sí o no? Si le ponen a usted oro, plata y piedras preciosas, ¿qué cree que vale más? Ahí está el detalle. No me conteste, porque si a mí me ponen oro y es chapeado, como dicen, yo no conozco de oro y quizá me voy a dejar a llevar solo por lo que brilla. Si le pusieran a escoger y ve una piedra así grande que brilla y que tiene colores preciosos, pero le ponen otra más pequeñita, y usted tal vez diría, esta cuesta más porque es más grande, se equivocaría. Porque quizá la más pequeña vale más que la más grande. A eso es a donde voy, hermanos. Agravantes y atenuantes, porque Dios quiere que sepamos escoger. Y Dios quiere que nosotros tomemos la mejor decisión. Venir a la iglesia es una buena decisión. Y si viene de vez en cuando, usted sabrá la medida de su fe. Pero estoy seguro que el Señor quiere que usted reciba más y tenga mayor bendición conforme lo que usted determine para su propio beneficio espiritual. Amén. Me decía un hermano, es que mucho trabajo usted. Uno quisiera venir a la iglesia, pero mucho trabajo. Uno decide. Uno no es esclavo. Y en este país nos lo han enseñado. No nos pueden obligar a trabajar. Si usted está en una compañía, usted sabe que eso es verdad, porque yo he estado ahí y no es obligado. Pero claro, está el gancho. Está el gancho. Overtime. Tiempo doble. Ahí va el overtime también. Y al tiempo doble. Entonces uno escoge. Es que así me va a salir el cheque más gordo. Y hermanos, ya les dije, el sistema está adaptado para que nosotros caigamos en esa trampa. Estamos ahí dando nuestra energía, nuestras fuerzas, nuestro tiempo. Estamos quitándole tiempo a la familia, a la esposa y aún al Señor. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Y todavía sí llegar a la iglesia o llegar a la casa y hablar del trabajo. No, hombre. Estamos exagerados, ¿verdad? Sería demasiado. No, tenemos que saber escoger y tomar las mejores decisiones. Y voy cerrando, porque
en esta lectura de la Biblia, que no es una simple enseñanza, es algo práctico. La fe en Jesús sobrepasa lo natural de la fe a la que hemos sido enseñados en la vida sobre esta tierra. La fe en Jesús cambia nuestras expectativas negativas, así como lo experimentó el centurión. El centurión sabía que tenía un siervo enfermo, quizá era de los mejores, lo apreciaba, lo quería, no era un mal jefe, un mal patrón, era alguien que consideraba la vida de sus servidores importante. Por eso la preocupación y la incertidumbre y aún la misma tristeza no lo detuvieron. Él pudo contrarrestar toda negatividad y su postura de fe fue puesta en lo imposible. Él dijo: vas a sanar, porque voy a buscar a quien puede sanarte. Tal vez ya había llevado hasta los doctores y no pudieron hacer nada. Tal vez el diagnóstico era negativo. Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, hermanos. Pero la fe en Jesús supera toda expectativa negativa. Tenemos que aprender, hermanos, a poner nuestra fe en el Señor por sobre toda preocupación e incertidumbre. Aprendamos de este caso. Claro, no está todo en la Biblia, pero el centurión romano tenía fe. Eso es innegable. Aunque usted no diga amén, tenía fe y asombró al Señor. Pero cuando llega al Señor, él se da cuenta que de la misma manera que tiene autoridad él con los soldados romanos y con los que le sirven en su casa, así el Señor tiene autoridad sobre otras cosas. Amén. Que él no puede superar. Así que el centurión relacionó lo natural dentro del contexto de su fe con lo que él podía obtener poniendo su fe ahora en Jesús. ¿Se da cuenta cómo es el mensaje? Yo le hablé mucho de lo natural y usted dirá: qué bueno, está bien la motivación, está bien ese entusiasmo que nos quiere dar el pastor, y no dudo que es importante. Yo quiero que usted prospere. Y yo creo que como padres de familia queremos igual la prosperidad de nuestros hijos. Tener una familia unida. En toda circunstancia que podamos contar con ellos y que ellos sepan que pueden contar con nosotros. Vale la pena. Lo mismo en una iglesia. Pero tenemos que entender que la fe que supera cualquier contrariedad y que es más que espiritual, que aún puede venir del propio enemigo, es la fe en Jesús. Amén. 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 Jesús profetizó en sus palabras de fe, porque lo que dijo de este centurión fueron palabras de fe, que hay muchos más que se van a sumar creyendo más allá de lo natural, que aunque no sean como los judíos, ellos van a alcanzar cosas mayores. Hermanos, les digo una cosa, y usted tiene que estar de acuerdo conmigo. Si no, está en vano en este lugar. ¿Me quiere oír bien? La fe del Evangelio es sobrenatural. No se oyó tan fuerte.
La fe del Evangelio es sobrenatural. Amén. Sobrepasa aquello que pudiéramos alcanzar naturalmente. Porque nos puede dar las riquezas de la gloria eterna. Nos puede dar los resultados de una premiación que nos pondrá en posición de gloria y majestad en los cielos. El Señor lo ha prometido. Y nosotros, si le creemos a Él, estamos dentro de esta fe. Porque la fe del Evangelio es sobrenatural y sobrepasa la vida natural. Por lo tanto, para ver un futuro de bendición y de gloria, tenemos que esforzarnos para buscar el reino de Dios y su justicia. Oremos al Señor. Padre bendito, ayúdanos a poner nuestra fe completamente en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Sí, Señor. Y danos no solo la capacidad, sino también el privilegio de ver esos resultados positivos de la fe en Cristo Jesús, volviéndose a nuestro favor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.